Les saludo en este momento en 5W Redactor. Estamos con unos invitados muy especiales. Está Francisco Sebas Rivadulla, que nos acompaña normalmente a estas entrevistas tan interesantes. Y nuestro invitado especial, Darinel Herrera, empresario mexicano que ha destacado su trayectoria profesional, incentivar e intercambio comercial de experiencias y conocimientos entre México y la Unión Europea a través de los negocios, el emprendimiento, la cultura y la educación. Darinel, te saludamos. Bienvenido. Muchas gracias, Berta. Muchas gracias por el espacio, por la invitación y muchas gracias también por compartir este espacio con Francisco, un muy buen amigo y un excelente periodista y seguramente será una charla muy interesante. Así que muchas gracias. Muy buenos días, Darinel. Buenos días. Muy bien, pues Darinel, tengo entendido que es usted fundador y director general de la Plataforma Mexicana de Cooperación Internacional, MEXCANS, ¿sí? Exporta MX y la Feria Internacional de Negocios, de la que estamos hablando, Global Fruit Latam. Platíquenos de ello, por favor. Claro que sí, Berta. Pues la Global Fruit Latam es pues el resultado final de muchos años de trabajar en esto, ¿no? Que principalmente me dedico a la internacionalización de productos mexicanos hacia el mercado de Europa. Entre ellos, pues me enfoco más en los productos alimenticios, tanto bebidas como alimentos, pero mucho más aún en los productos frescos, ¿no? En este caso, en las frutas y los vegetales. Y precisamente, pues esa interacción en estos años de conocer e interactuar tanto con el que produce como con el que compra, ¿no? Y además el que transporta, pues me llevó a aventurarme, ¿no? A finalmente aprovechar la pandemia, ¿no? De manera positiva, a abrir un canal que podría ser una de las pocas alternativas que teníamos bajo un contexto de pandemia, ¿no? No hay forma de reunirnos virtualmente, al menos de manera responsable. Entonces, esto en colaboración con ahora un gran equipo que está detrás de la Global Group, ¿no? Que es un equipo que ellos, pues es una empresa, se llama Oma Media, y ellos tienen casi 15 años dedicándose a la organización de eventos internacionales por todo el mundo. Ellos se dedicaban a organizar ferias internacionales presenciales. Precisamente ellos son la parte que está detrás de las ferias, ¿no? Los que ponen los stands, los que arman los mapas, etcétera, etcétera. Y en el camino nos encontramos, ¿no? Y vimos ese punto en común, ¿no? Como una persona con mi perfil, ¿no? Que le gusta organizar, que ya tiene una cierta red de contactos, que también le encanta pues generar estos puentes, cómo uníamos esa parte en un contexto tan complicado y al final pues eso se convirtió en la Global Root, ¿no? Una primera feria internacional en modalidad virtual que al final pues también vino a romper muchos esquemas, ¿no? De malas experiencias anteriores de ferias virtuales, ¿no? Muchas personas de diversos sectores no creían en las ferias virtuales, ¿no? Precisamente por esas malas experiencias, pero también hacerlo en un sector como el agro, ¿no? Que no es un sector tan digitalizado, también fue un reto enorme. Entonces, pues al final un logro de equipo, un logro también de todas las personas que participaron, como Francisco, por ejemplo, todos aquellos actores del sector agro que a nivel global pues hacen que funcione esta máquina, ¿no? Y que funcione todo el sector agro para el bien de todos. Y entonces, pues esa es básicamente la historia, ¿verdad? Así es como nace, después de este camino, encontrar los jugadores, conjuntar los jugadores y al final crear algo que sea para todos, ¿no? Eso es el objetivo de la Global Tour. ¿Qué experiencias ha dejado esto, sobre todo esta última que acaba de llevarse a cabo? Sí, pues fue una experiencia increíble, principalmente porque fue la primera edición. Realmente yo creo que en cualquier sector es el mayor reto, ¿no? El lograr que una primera edición crean en ti,
¿no? Es muy difícil. Otra que fuera virtual, porque ese es doble reto todavía, ¿no? El que asistan y además de manera virtual y en medio de una pandemia, creo que fue una tarea titánica, fue una tarea somos casi 16 personas que estamos detrás del equipo. Fueron pues meses de bastante trabajo, pero al final pues nos quedamos contentos porque la gente se fue contenta, ¿no? Creo que eso fue y que al final sí, pues el lema de la feria es precisamente que compartimos el conocimiento con el mundo, ¿no? Uno de esos diferenciadores creo que es el que tiene esta feria, ¿no? Que más allá de hacer negocios, que es muy importante y que mueve las economías y que mueve los países, creo que urge compartir lo que hacemos cada uno de nosotros alrededor del mundo, ¿no? Y al final comenzarnos a ver como una sola familia, ¿no? Que al final pues somos la humanidad, ¿no? Entonces, en ese sentido nos quedamos muy contentos. También los ponentes, todos también se quedaron muy contentos, con ganas de regresar, porque al final, pues todos, a pesar de que ya tenemos cierta trayectoria, ciertos conocimientos, nunca paramos de aprender, ¿no? Entonces fue una experiencia increíble y desde la parte comercial también, ¿no? Por ser una primera edición digital, no es tan monstruosa como una feria presencial, ¿no? Con la cantidad de stands, pero sí estuvieron, considero que los stands correctos, ¿no? Eso también fue muy interesante porque sí había tanto los dos perfiles como el que ya está preparado para exportar, por ejemplo, empresas con ese perfil, con certificaciones, con cierta experiencia exportadora, y con empresas también del otro lado que también tienen un perfil comercial pues más sano, ¿no? Y que también pues son muy buenos compradores. Entonces, hemos recibido muy buenos comentarios, hemos recibido historias también de que hicieron negocios y pues bueno, ya estamos pensando en la siguiente Sí, edición. sí, sí, eso es lo más importante, ¿verdad? Que haya resultados y que todos estén contentos de haber realizado esta experiencia tan bonita ahora digital. Francisco, Bueno, yo tengo la suerte y el privilegio de haber participado con Darinel en este evento. Diego, me vas a permitir, Berta, que califique a mi amigo Darinel de auténtico pionero, ¿no? Porque es muy difícil en estos tiempos en los cuales yo creo que hay cantidad de organizaciones, de entidades promoviendo eventos, pues que se haga una feria, y yo incluso diría una feria y un simposium, porque la verdad que todas las jornadas tenían un nivel formativo y un nivel intelectual altísimo, y eso no es fácil. Yo creo que Darinel es un pionero, yo creo que es una persona muy trabajadora, muy luchadora y una mente brillante, pues que es verdad que ha conseguido crear una feria digital que nunca antes se había hecho. Probablemente si no hubiese habido pandemia, a lo mejor no hubiese tenido tanto sentido, pero la pandemia nos ha hecho a todos abrir los ojos, ¿no? Entonces, pues él ya lo sabe porque hemos hablado y nos hemos escrito en muchas ocasiones, sabe, bueno, pues mi admiración por esta iniciativa y luego mi agradecimiento, porque es verdad que en este mundo, yo decía antes de empezar, que Rainel era una persona cabandera a México, ¿no? Por los cuatro costados. Pero yo que también, lo digo aquí mucho en España, que soy medio mexicano, la verdad es que me da mucho gusto poder tener a personas, ir de la mano con ellos, como es el caso de Rainel, que, porque con su iniciativa y con su inteligencia siempre hace eventos, yo creo que de estas características e iniciativas empresariales, ¿no? Porque su ruta profesional y su currículum es amplísimo y creo que lo importante es unir. Y yo creo que en ese aspecto de Ainel, de una forma muy brillante, sabe que la unión hace la fuerza. Y creo que todo el equipo que él ha conseguido reunir en Global Fruit es un equipo de personas profesionales, con experiencia, con distintas ópticas en distintos ambientes, ¿verdad? Producción, comercialización, distribución. Y creo, Darinel, que eso ha sido, me vas a permitir que deje la modestia por un lado, la clave del éxito, ¿no? De tu éxito, que hemos tenido la suerte, muchísimos, ¿verdad? Entre ellos yo, un servidor, de poder compartirlo y vivirlo, ¿no? Durante esos días. Yo quiero decir que no es fácil hacer una feria así y por ello, pues,
ya sabes que te felicito y lo he dicho públicamente en artículos, en foros, incluso en redes sociales, que bueno, pues que ha sido un auténtico acierto. Dejando Global Fruit, yo siempre tengo una pregunta muy importante para personas que conocen bien Centro Europa como es Darinel. Me da la sensación, a todos nos da la sensación de que Europa está fascinada con México. En todos los aspectos, por sus productos, por su calidad, quizá también por su historia, su artesanía, digamos, su buen hacer, ¿no? Del mexicano, que es muy emprendedor. La pregunta exactamente, Ainel, es, ¿crees que en la etapa post-pandemia Centro Europa va a seguir con esa seducción, con, ese, con esa manera de creer en México y de querer productos mexicanos? ¿O crees que la pandemia puede frenar esta seducción, ¿no? que tenemos los europeos con México? Sí, creo que pues que hay muchos temas ahí, incluso culturales, ¿no? Que nos unen, ¿no? En este caso, en el caso de España, ¿no? Pues más que España no podemos tener un mejor hermano culturalmente, pero también aquí desde Países Bajos, pues según la historia, si no recuerdo muy mal, es el primer país que reconoce al México independiente, ¿no? Entonces, desde esa Efectivamente. parte pues ya hay una historia detrás, ¿no? Ya hay una relación que nosotros crecimos con Philips, crecimos con Heineken, crecimos con muchas empresas que también desde antes de yo tocar este país, pues ya tenía una relación, ¿no? Y eso como son dos ejemplos, pero yo sé que muchos de estos países tienen algo que ver, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo estoy ayudando a un chico de sangre húngara que vive en México, ¿no? Desafortunadamente su familia en la guerra tuvo que emigrar porque eran judíos, ¿no? Tuvieron que irse para salvarse. Y este chico ahora quiere retomar una empresa de vino que ellos tenían en ese tiempo. Es muy interesante la historia, pero a lo que voy es que México los acogió, ¿no? Y que fue el país que les abrió la puerta en ese momento de guerra, como lo fue con España y con muchos otros países. Entonces creo que ese es el primer punto. El otro que tenemos, como tú mencionas mucho en todos los fantásticos artículos que escribes, ¿no? Las delicias que produce nuestra tierra y la capacidad productiva que tiene México. Creo que lo que falta más bien es que el mexicano la entienda, ¿no? También creo que eso tú lo has mencionado y yo también nunca me canso de repetirlo, ¿no? Que tenemos que creernos las cosas, porque ese creo que es nuestro principal bloque, ¿no? Muchas veces no avanzamos simplemente porque no nos damos cuenta qué tan grande es el tesoro que tiene este país, ¿no? Y que precisamente otros sí lo ven, ¿no? Y esa es la parte es donde hay que unir fuerzas, ¿no? Como fue este evento, pues simplemente buscar a tus buenos aliados, en este caso con España, con Holanda, con Alemania, con quien tenga que ser, pero que al final pues sea una correspondencia, ¿no? Y una hermandad a través de los productos. Y sin duda, ¿no? La pandemia ha cambiado un poco las reglas del juego, ¿no? Por el tema de sanidad, sí ha habido un aumento en el consumo de productos locales, ¿no? Esa es una tendencia que sí podemos observar por todos lados y eso es un tema más de salud. Pero sí creo que el mundo, pues generalmente, o en general de Latinoamérica, pues no podría vivir sin los mangos, sin las sandías, sin los limones, sin los aguacates. Entonces creo que lo que nos toca ahorita es seguir especializándonos, principalmente hablando del mercado de Europa, ¿no? Como tú sabes, pues es un mercado de estándares, es un mercado de especialización Así es. y creo que esa es la parte que ya está entendiendo, ¿no? Si esto lo hubiéramos platicado hace 10 años, yo diría que el productor, pues no quería, ¿no? Se resistía, no entendía mucho. Ahora ya veo historias, ¿no? Ya veo muchas historias de productores que ya comienzan a certificarse, que ya entienden también el porqué de la certificación, ¿no? Que no solamente es un papel para vender, sino que sí hay una importancia detrás por salvar tu tierra, ¿no? Por mantener a tu gente, por no, tener niños trabajando en las huertas y que los niños estén estudiando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que ya las empiezan a comprender y yo creo que en un par de años ya tomará el lugar
que se merece en este caso México en este mercado, ¿no? Que aún no lo tiene, pero creo que lo va a conseguir si sigue avanzando como lo ha hecho, ¿no? El mercado de México, ¿como cuántas empresas se enlazan con ustedes? Por decir, en la feria que acaba de pasar, internacional. Sí, en este caso, participantes fueron casi 1,300 personas por día, ¿no? Fueron los 3 días, fueron más o menos 5,500 algo así personas, pero pues sigue siendo bajo el porcentaje de empresas que tienen el perfil exportable, ¿no? Precisamente esa pues ha sido mi labor desde Exporta MX, ¿no? Precisamente antes de ayudarlos a vender, me gusta ayudarlos a prepararse, ¿no? Sí, Porque siempre les digo, pues es que no te quiero ayudar, ¿no? O es que no te quieren comprar, sí te quieren comprar, pero antes de comprar tienes que estar listo para, ¿no? Entonces, tienes que certificarte, tienes que estandarizarte, tienes que saber muy bien qué logística, ¿no? Qué naviera, cuáles son los riesgos, ¿no? También cuáles son los clientes, ¿no? No todos los clientes siempre son el mejor para ti, e incluso tu momento, ¿no? Muchas veces, más allá de los productos frescos, hay muchos productos que se acercan a mí, una infinidad de empresas que se acercan, oye, y son productos muy buenos, riquísimos, que la verdad que yo quisiera tenerlos aquí en mi cocina, pero realmente les digo, ¿no? Es que creo que el primer paso es que conquistes México, ¿no? Tu propio mercado, y a partir de ahí vayas siguiendo a la siguiente fase, que es la exportación, ¿no? Y muchas de estas empresas quieren saltarse ese paso, y lo que yo haría si las ayudo a hacer eso es más bien de ayudarlas, terminas quebrándolas, ¿no? Porque al final, si tú consigues un cliente, ¿no? Que te pida cierta cantidad de producto y tú no puedes suplirla, lo único que pasa ahí es que se cierra una puerta no solamente para esa empresa, sino también para México, ¿no? Porque así es. se queda una muy mala imagen del país, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo siempre me refiero cuando me presento, que me dicen que te dedicas al comercio, a la exportación. Le digo, no, yo me dedico a la internacionalización, ¿no? Porque es un tema diferente. Internacionalizar significa que estás en cada aguacate, en cada aceite, en cada tortilla, estás hablando de toda la gente que está detrás de ese estado, de esa región, ¿no? Y entonces por eso es que tienes que mandarlo mejor, porque eso es nuestra carta de presentación, ¿no? Entonces prefiero que sean pocos, pero que sean los correctos, ¿no? Eso siempre ha sido mi filosofía. Tienes que elegir entre todos, ¿verdad? Para que sea todo positivo y sobre todo que se empapen de lo que es los requisitos para poder exportar. Y Sí, para poder tener este, esas puertas abiertas. Sí, además que no siempre el mercado internacional es la mejor opción, ¿no? Eso también es algo que yo siempre les hago ver, ¿no? Hay muchos productos que en México tienen un potencial impresionante, que podrías estar conquistando todo el mercado sí. mexicano y latinoamericano, pero ellos están viendo Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que también aprender a entender, ¿no? A mí me ha ayudado mucho vivir en este país en 9 años, ¿no? Es un país donde el 44% de la población es extranjera, ¿no? Entonces eso al final te ayuda a interactuar con gente de todo el mundo y a ponerte gafas de mil colores, ¿no? Entonces al final eso te ayuda a entender, ¿no? Cómo son los momentos, cómo son las culturas, qué productos sí y qué producto no, ¿no? Y eso creo que al final es lo que me ayuda un poco a aconsejarlas y a seguir su camino, el que sea el ideal. Las que tengan que exportar, pues haremos todo lo posible para que así lo hagan, y las que no sea, pues porque conquisten su propio mercado, ¿no? Creo que eso es lo importante. Desde luego, es una gran labor además y muy positiva para todos ellos, para todos los países que están participando. Francisco, Sí, yo quisiera que Darinel, que sabemos que tiene una experiencia enorme también en precisamente en eso, en internacionalizar el campo mexicano, nos dijera a su juicio, aunque yo sé que es una pregunta que no es fácil, ¿qué productos dentro de la gama hortofrutícola tienen más viabilidad en Europa? Es decir, actualmente México exporta, por ejemplo, aguacates, exporta mangos, exporta limones, limas, prácticamente casi todos los productos, ¿verdad?
Exporta, por cierto, también, y esto es importante decirlo, tequila. El Ujú. segundo consumidor a nivel mundial de tequila es España, según datos del Consejo Regulador, que lo distribuye en toda Europa. Mezcal. Entonces, me gustaría que nos dijera, porque yo creo que Daniel tiene una experiencia muy amplia y además un criterio muy óptimo y muy profesional. ¿Qué productos, a su juicio, están teniendo más éxito en Europa? Y sobre todo, ¿por qué? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, el tequila se vende fenomenal y sin embargo a lo mejor pues se exporta muy poquitas berries, muy poquitos mangos o muy poquitos aguacates, ¿no? Entonces, en definitiva, no sé si hay algún producto que creas, Darinel, que tiene más futuro en Europa y que nos digas, por favor, cuáles son a tu juicio, las razones de este éxito. Muy buena pregunta. Pues precisamente estos días yo he estado observando esa tendencia hacia la pitaya, hacia el dragon fruit en especial, ¿no? Sí. Muchos de ellos hablan que quieren que sea el próximo aguacate, ¿no? Precisamente porque es un producto que también es un superfood, tiene muchísimos beneficios y estéticamente también es muy atractiva, ¿no? También yo en las empresas que dirijo toco mucho el tema del marketing, en tema del marketing de la estética, es muy importante para el europeo, ¿no? Además de la responsabilidad social, sí hay que jugar Claro. mucho con el estilo y eso, y el dragon fruit es una fruta que conquista al verla, ¿no? Es una de las frutas más bellas, ¿no? En colores, etcétera, etcétera, pero también en beneficios, ¿no? Y entonces eso sí lo he visto comercialmente en los últimos días, que muchas empresas están interesadas en esta fruta, y son muy pocas las empresas mexicanas que tienen estas certificaciones internacionales en este momento para el mercado de Europa, ¿no? Entonces, eso es una buena oportunidad, ¿no? Hay una demanda, hay un interés, hay una solicitud expresa, ¿no? De que están pensando en que sea el próximo aguacate, ¿no? Pero más allá de Dragon Fruit, pues están también los superfoods, ¿no? La chía, ¿no? Todo ese tipo de semillas, ¿no? Que también tienen un crecimiento impresionante, sobre todo en esta tendencia de la comida basada en plantas que viene fuertísimo en Europa, ¿no? Sobre todo en España. Tú lo estás viendo en Valencia, es todo un hub del food tech, ¿no? Que está creciendo de manera impresionante y me atrevería a decir que es el más grande del mundo en este momento, y eso también tiene muchos insumos de la agroindustria, ¿no? Y volviendo también al tema de la Global Fruit, pues ahí Francisco González, quien fue expresidente de ProMéxico, precisamente tocaba algo muy interesante y que yo comparto también, que también México tiene que comenzar a pensar ya en la agroindustria transformada, ¿no? No simplemente Ujú. mandar aguacates o mandar mango, etcétera, sino ya comenzar a mandar otro tipo de productos basados en la transformación de la agroindustria, ¿no? Por ejemplo, todo ese tipo de biodiesel, ¿no? De bioplásticos, algunos materiales para Ujú. telas. Aquí vimos hace poco una historia muy exitosa de un mexicano de Jalisco, me parece que crearon una piel a base de nopal, ¿no? Y ahora ellos se han convertido en uno de los principales proveedores de telas biológicas para H&M, que es una de las marcas más grandes a nivel global. Entonces, ese tipo de cosas también, ¿no? Hay muchas materias primas que les llamamos mermas, ¿no? Y les llamamos desechos que Ujú. para otros países son tesoros y valen muchísimo dinero. Entonces, creo que México tiene que comenzar a ver también explorar esos productos, pero sin duda, hablando del mercado de Europa, yo me inclinaría mucho hacia los superfoods, hacia ese tema de las semillas, como la chía, por ejemplo, y en el tema de los frescos, el dragon fruit, y obviamente pues las que menciona Francisco, ¿no? El aguacate, las berries, los limones, los mangos. Simplemente también saber muy bien jugar con las ventanas comerciales, que eso creo que ha sido el tema, ¿no? Hasta ahorita por la que México no ha conquistado el mercado de Europa como lo debiera, ¿no? Precisamente porque tenemos muchos jugadores, ¿no? Desde la parte de África, la propia Europa, pero si aprendemos a jugar con esa estacionalidad, creo que también podemos tener un papel interesante como ya lo ha hecho Perú y Chile, por ejemplo, ¿sí? Darinil Herrera, todos estos productos que aún son muchas veces desconocidos para la ciudadanía,
hacerlos y posesionarlos es parte de tu propósito, de tu proyecto, ¿verdad? Y quiero saber si hay algunos requisitos aduanales importantes o algún tope que les pongan. ¿Cómo es eso? Pues sí, son diversas etapas, Sí. ¿no? Yo no trabajo solo, también tengo toda una red de aliados, ¿no? También que siempre trato como dicen, de zapatero a tus zapatos, ¿no? De aliarme con el experto en cada eslabón de la cadena de suministro, pero sí hay pues una serie de obstáculos, ¿no? O de áreas de mejora que requieren los productos mexicanos, principalmente el tema de certificaciones. Prácticamente todo lo que tenga que entrar a Europa tiene que venir con un certificado de responsabilidad social, ¿no? Eso ya es una norma. Y a partir de ahí, pues ya te metes en temas técnicos, ¿no? Principalmente, además de tener reglas generales como Unión Europea, también suele suceder en los productos procesados que cada producto tiene ciertos requerimientos por país, ¿no? Entonces, muchas veces tiene que ser muy preciso en eso. Y eso es algo que a mí me gusta, que puedo darle respuesta, ¿no? Porque muchas veces las empresas buscan una receta general para toda la Unión Europea, ¿no? Y le digo, no, es que eso no existe, me tienes que decir, yo te puedo ayudar a que elijas cuál es el mercado, si es Francia, si es Holanda, si es España, pero tenemos que definir cuál es el mercado que le conviene a tu producto y a partir de ahí hacemos toda una investigación, ¿no? Donde te decimos, ¿sabes qué? El Ujú. envase tiene que ser de este tipo, de este tamaño, con esta etiqueta, con estas tintas, con estas características, en este idioma. O sea, es todo un checklist bastante interesante, pero que al final cuando tú lo cumples, pues tu única labor ya es buscar cliente y cuando encuentres ese cliente, pues no tendrás ningún pero, ¿no? Que es generalmente lo que pasa en las ferias internacionales, que muchas veces encuentran estas empresas a nuestros productos mexicanos y dicen, me encanta, ¿no? Está riquísimo, mándame esto y cuando tratan de hacer la compra, pues se dan cuenta que hay un sinfín de requerimientos con los que no cumplen, ¿no? Entonces, esa es la parte donde pues trato siempre de guiarlos, ¿no? Primero que se preparen y después encaminarlos a su primer país, ¿no? Que sea ese país que conquisten ese mercado y a partir de ahí pues, tu proceso de expansión es más fácil. Pues yo creo que todos los que quieran unirse, debes invitarlos para que se contacten y estén contigo. Claro que sí. De hecho, pues ya estamos por lanzar la segunda versión de la feria. Ah, La feria perfecto. anterior se llama Global Fruit. Esta segunda versión es la Global Food. Y precisamente la Global Food está centrada en todos los productos procesados, desde el tequila, el mezcal, el guacamole, las tortillas, todo lo que tú puedas encontrar en algún supermercado. Esa es la parte que tiene la Global Food. Y pues todos más que bienvenidos, seguramente va a haber muchas oportunidades y ahora pues igual, ¿no? Mientras mantengamos este confinamiento, al menos desde la parte europea, creo que es un canal muy interesante para continuar haciendo negocios hasta que podamos darnos la mano de nuevo de manera personal, ¿no? Desde luego, Darinel, eso es muy importante. Francisco, Sí, a mí me gustaría abordar un tema que a mí personalmente me fascina y es los productos orgánicos. Como bien sabes, Darinel, Europa es un ejemplo en eso, especialmente Alemania, que prácticamente casi 8 o 9 consumidores de cada 10 solamente consumen productos orgánicos, o lo que ¿No? aquí en Europa llamamos ecológicos. Entonces, me gustaría saber cuál es tu percepción respecto a si México, en este caso el sector agroalimentario mexicano, tiene que avanzar más en la producción y en la comercialización de productos orgánicos, por supuesto en todo tipo de productos frescos. Y también quería saber si consideras que el futuro, precisamente en la distribución de frutas y hortalizas en Europa y en general en todo tipo de productos, va a pasar por lo orgánico. Porque hay una especie de moda, bajo mi punto de vista, más que una moda, es una realidad. Es decir, esta pandemia nos ha obligado y casi nos ha convencido a que queremos llevar una vida saludable
y la vida saludable está muchas veces, no siempre, pero casi siempre está asociado a productos orgánicos, ¿no? Es decir, donde los pesticidas son cero. Entonces, lo importante es si va a ocurrir lo mismo, repito, en los próximos años. La percepción que yo tengo, a mi modo de ver y en mi humilde opinión, es que sí, que va a ir a más. Entonces, yo quiero saber si crees, Darinel, que México tiene que apostar más claramente por lo orgánico, porque parece que hasta el momento México se ha quedado un poquito rezagado, ¿verdad? En cuanto a este aspecto. Y quería saber, me interesa mucho saber tu opinión en este aspecto. Sin duda, yo comparto la idea, Francisco. Creo que tenemos que apostar mucho más por los productos orgánicos, sobre todo para mercados con estas características, pero también retomando el punto anterior, creo que debe apostar también México y Latinoamérica al desarrollo de lo que le llaman el food tech, ¿no? A este tipo de insumos. Precisamente aquí, al menos desde la parte holandesa, ¿no? Desde propia familia, me ha tocado ver esa sustitución, ¿no? O el crecimiento de las carnes veganas, ¿no? Orgánicas, que ahora antes se ocupaban un 10% del anaquel y ahora me atrevería a decir que casi es el 60%, ¿no? Ya superó a la producción convencional, principalmente en el tema de carnes. Entonces creo que ese mercado, y precisamente como mencionas, Francisco, la pandemia nos hizo entender a muchos, ¿no? que tenemos que alimentarnos bien, ¿no? Mantenernos sanos, porque realmente esa es la mejor vacuna, ¿no? Y el mejor método para mantener el sistema inmunológico como debe ser, ¿no? El alimentarnos bien, el procurar estos frutos lo más naturales posibles, ¿no? Y en este caso, pues los orgánicos nos pueden asegurar eso. Y sin duda creo que esas son las dos vertientes donde debería de apuntar el sector agrícola mexicano y latinoamericano, ¿no? En la sostenibilidad, a partir de ahora creo que no hay negocio que no venga acompañado de la palabra sostenibilidad, y creo que pues esa es el reto y la oportunidad, ¿no? Creo que se puede ver de ambas formas. Darinel Herrera, ¿algún mensaje para finalizar este diálogo, esta entrevista? Pues simplemente agradecerte, Berta, por la invitación, a Francisco. Espero que podamos tener diálogos más continuos, ¿no? Siempre es muy interesante hablar con personas que tienen también ese enfoque global. Francisco también conoce muchísimo, no solamente de mi país, sino a nivel internacional. Entonces siempre ese tipo de mensajes creo que son muy necesarios para nuestra tierra, ¿no? Sobre todo para México y Latinoamérica. Muchas veces este tipo de temas no se tocan en nuestros países, y creo que es muy interesante que pongamos eso en la agenda, simplemente para entender que el mundo pues está cambiando, ¿no? Y que nosotros tenemos que ser parte de ese cambio, ¿no? Perfecto. Pues 5W Redactor está difundiendo cada vez estas entrevistas, estos diálogos, estos enlaces para que las personas, los industriales, se enteren qué es lo que hay y qué le pueden ofrecer ustedes. Y 5W Redactor tiene su canal también de YouTube, en donde aparece todos estos. Se enlaza en 10 redes sociales y estamos a sus órdenes, Darinel. Así es, ¿verdad, Francisco? Sí, yo creo que ha sido una entrevista, más un diálogo, ¿verdad? Muy constructivo, porque la verdad que da mucho gusto siempre hablar con Darinel, sobre todo por dos cosas. Aparte de su profesionalidad, sobre todo lo bien que explica la realidad, ¿no? De Europa y también de México, que lo conoce muy bien. A mí me quedo con tres palabras que ha dicho: sostenibilidad, internacionalización, que me parece fascinante, y algo muy importante, esa continuidad que va a hacer con esa próxima feria dedicada a los productos procesados, que me parece un nuevo acierto, porque creo que es importante darnos cuenta de todos esos productos que él ha nombrado, ¿verdad? Y sobre todo, yo soy un fan del tequila, del mezcal, pero hay muchísimos más. Hay mermeladas, hay purés, hay una serie de productos procesados que vienen de la materia prima que es del campo mexicano, y creo que esta segunda feria pone de manifiesto lo acertado que es y la importancia que va a tener, como yo la llamo, esa cuarta gama que hay en México y que en los próximos años va a ser fundamental, ¿no? La cuarta y la quinta gama en sus productos. No todo tiene que pasar por el fresco,
Y creo, Darinel, y desde aquí, que cuentas, por supuesto, con mi apoyo, con lo que necesites de mi persona, y desde luego animo a que sea un éxito esta próxima feria, porque creo que es importante darle su hueco a los productos industrializados, que a veces los dejamos olvidados y son igual de importantes que los frescos. Sí. Yo, por lo demás, ha sido un placer estar con vosotros y lo más importante, pues, bueno, pues siempre no se tiene la oportunidad de charlar y conocer mejor, ¿verdad?, los canales de distribución y el mundo internacional. Y si es a través de mi amigo Darinel, creo que es un gozo y sobre todo, pues es un auténtico privilegio, ¿no? Porque yo, aunque estoy en España y él en Holanda, pero no tenemos oportunidad de hablar todos los días, ¿verdad? Y cuando amablemente Berta me lo propuso, pues a mí me llenó una enorme satisfacción, sobre todo porque, bueno, da mucho gusto abordar un tema que a mí me apasiona y es Europa. Europa es el aliado de México. Darinel lo ha dicho muchas veces y yo me suscribo a sus palabras. La oportunidad para que México triunfe es a través, yo creo que de España, pero también de países como Holanda o como Alemania o como Francia. Y creo que en estos momentos y con ese acuerdo comercial, ¿verdad?, que hay entre la Unión Europea y México, creo que el futuro va a ser brillante. Por tanto, animo a seguir en esta línea y sobre todo a todos los oyentes que tienes, Berta, a que asistan a los eventos y a las distintas ferias que Darinel pues va a poner en las próximas fechas y que seguro que van a ser tan exitosas como ha sido la primera feria Global Fruit Latam. Desde luego que sí, es invitación abierta, ¿verdad, Darinel? Invita tú a todos los oyentes, a todo, se enlaza en 10 enlaces tenemos, a todo el mundo además. Y Darinel, quiero preguntarte, tú mencionaste la pitaya, mencionaste la chía, también el cacahuate y todos estos productos van englobados a lo que es la difusión y la aceptación. Sí, totalmente, todo ese tipo de productos, sobre todo semillas la parte orgánica que bien mencionaba Francisco, están teniendo un crecimiento muy, muy interesante. Entonces, pues a poner manos a la obra, ¿no? Yo invitaría a eso, a que sigan trabajando. Los mexicanos son muy trabajadores. Muy bien, ahora llegamos al final de esta entrevista y de este diálogo tan interesante con Darinel Herrera y Francisco Seba Rivadulla. Fue un placer, fue un honor tenerlo con nosotros en 5W Redactor. Francisco. Pues ha sido un placer estar con vosotros, precisamente en una entrevista, yo diría, muy constructiva, muy enriquecedora, y la verdad que encantado de hablar con Darinel y contigo, porque me parece que este tipo de entrevistas son de las que suman, ¿verdad? Y de las que son enormemente enriquecedoras. Y bueno, pues espero muy pronto volver a una nueva entrevista con Darinel y con otras tantas personalidades del mundo empresarial y del mundo agroalimentario, ¿no? Que tienen su cita aquí en tu programa Berta, del cual pues para mí es un orgullo y un privilegio poder participar en él. Muchas gracias y seguimos en contacto, ¿verdad? Y seguimos trabajando para internacionalizar el campo mexicano. Desde luego, así será. Les agradezco mucho, les mando un abrazo desde Michoacán, México, y estaremos en contacto para 5W Redactor y su canal de YouTube. Hasta pronto y gracias por su presencia. 5W Redactor, revista digital informativa.